Bueno, vamos a ver, Teresa, vamos a hablar hoy de algo extremadamente delicado porque hay dos cuestiones que se mezclan. Cuando alguien va a operarse y sale mal porque se ha creído una publicidad engañosa y cuando sale mal porque sale mal y puede deberse a cosas distintas, de cómo reacciona la persona, de cómo ha ido la operación, de algún tipo de alergia, de cómo madura o no madura la cicatriz, luego sale, no sale. Es decir, estamos hablando de dos realidades distintas. Así que lo mejor es hablar con gente que sepa explicarlas. Sí, tenemos aquí a las doctoras Mar Mira y Sofía Ruiz del Cueto, de la Clínica Mira del Cueto, que sobre todo hacen más infiltración. No se meten en operaciones porque son médico-estéticas, sí, pero sí deshacen muchos entuertos de infiltraciones. Yo siempre digo que las recomiendo muchísimo para pinchar y para despinchar, porque despinchan muy bien a la gente que la han mal pinchado. Bueno, o sea, que hubo años en que era imposible no se podía porque además no tenían las herramientas. Ahora no solamente tienen las herramientas, que nos las van a contar ahora, sino que encima llevan muchos años viendo errores que cometen los productos y las personas, porque también a veces ha habido errores con los productos, y cómo deshacer algunos de esos entuertos. Claro. Pues vayamos por partes. Me refiero a partes faciales, por ejemplo, porque antes los labios eran algo complejo. Ejemplo, bueno, Esther Cañadas, yo creo que además ella misma lo ha contado, ¿no? Sí. Hubo otras modelos que han tenido que y la resistir. De adolescentes que parecen todas avatares. Sí, pero ahora futbolistas y todos están así. Ahora lo hacen aposta. Es que el tema de Instagram hace un poco de daño. Exacto. Es que ese es un tema también complicado. Se pone de moda algo y acabas perdiendo el sentido estético y de la proporción. Entonces, sobre todo en gente joven y adolescentes que quieren seguir pues como al grupo, realmente nosotras como médico tenemos que exponer las cosas como realmente son, porque al final acaban como muñecas todas iguales, ¿no? Y estéticamente... Pero además algunas que ves que son guapas y que se estropean y que parecen avatares. Sí. Dice, pero ¿qué necesidad tenía de estropearse? Porque lo hace su amiga, porque lo ha visto en su ídolo en TikTok. De internet. Sí, pero es igual que vemos muy claro que un vestido o un traje en el maniquí o en la modelo queda muy bien y luego me lo pongo yo y ¿qué quieres que te diga? No queda igual de bien. La gente no entiende por qué los labios de una persona no le quedan bien a ella. Y si le quedan fenomenal a esta persona, ¿por qué no me van a quedar a mí fenomenal los labios de esta señora? Unos labios gordísimos, además, no son incompatibles con la vida diaria. Como lo de las uñas de Rosalía. No se puede vivir con unas uñas de 10 centímetros. Unos labios muy gordos pueden afectar al desarrollo de tu vida diaria, a comer, a beber, a besar. Hombre, yo creo que sí que puede ser incómodo si el volumen es exagerado, sobre todo porque los labios es un músculo y tiene que hacer muchas funciones. Entonces, si tiene ahí un material que le está impidiendo ese movimiento, pues sí que puede resultar incómodo. ¿El material es la clave entonces? Sí, bueno, hay muchas variables. Es el tipo de ácido hialurónico que uno utilice, el material, mientras y sea también hialurónico, ¿verdad? Claro. Sí. El problema es cuando no es ácido hialurónico y es algo más rígido. En cualquier caso, ahora pasaba con la silicona. Tipo silicona. Siliconas o productos permanentes. A ver, con los productos permanentes realmente no se puede hacer mucho. Son esos labios que ves que son desiguales, que tienen como acumulaciones. Como y eso es que se usó durante mucho tiempo la silicona. Y entonces al final eso es un cuerpo extraño, no es una sustancia biocompatible, y entonces lo que hace es que regenera el cuerpo una fibrosis incontrolada. Bueno, y además que cae. Y cae. Sí, cae, ves irregularidades. Encima nunca cae de una manera general, cae el telón, como se decía antaño. No, es que cae así, ¿no? Pero ¿sabes la desgracia más, Federico? Que aunque quede fenomenal, imagínate que han puesto poquito y ha quedado el labio ideal y maravilloso. Es un implante permanente en una cara que no es permanente. Con lo cual ese labio va a continuar una evolución y dejará de estar precioso y dejará de estar ideal y empezará el peso y empezará a quedar mal. Y lo peor de todo es que sobre esas cosas que son permanentes no puedes volver a inyectar. Ahora, ahí estamos en la gran cuestión de convencer a la gente de lo que le conviene, que no es lo que quiere. Que eso es bien difícil. Lo hemos tenido con todos los cirujanos estéticos. Eso es muy importante. Siempre, Teresa. ¿Cómo convences a esa señora que acaba de llegar de Alcalá de la Selva o de la Alcarria, que tiene 43 años bien llevados y tiene con una foto de Natalie Portman en Beautiful Girls? Dice, yo quiero esto. Y entonces, como se ha dicho, bueno, no, y yo también, pero no, pero algo parecido, no, y solo algunos
se pueden permitir perder ese trabajo. Pero cuando entramos en esa zona gris, y más en crisis económica, en que te viene con algo, digamos, que le puedes medio hacer, ¿cómo convences a esa mujer para hacer algo que le convenga, que realmente le convenga a largo plazo? Porque a corto plazo puede quedar muy bien, te paga y sale feliz, pero 2 años después ya empieza la decadencia. ¿Cómo se le convence psicológicamente? Yo utilizo 2 sistemas. El primero es el que he contado. El traje que utiliza la modelo en la pasarela no te va a quedar igual a ti porque no eres la modelo y no tienes su cuerpo. Y lo mismo pasa con la cara. Sus labios no te van a quedar igual a ti porque no tienes su cara, no tienes sus facciones. Luego, ese que es muy fácil de entender, pero otras veces la persona no acepta que no es la modelo. Sí. Entonces tiramos de ciencia. Y les enseñamos que hay una serie de parámetros estéticos y una serie de escalas que hay que cumplir. Y utilizamos sistemas de medida como pueden ser el caliper. El caliper te da unas escalas de medida en las cuales, según la distancia intercantal, que es estable a lo largo de toda nuestra vida, se establecen las proporciones de cómo de ancha tiene que ser tu nariz, cómo de ancha tienen que ser tus labios, tu mentón, tus pómulos, tu tal. Y así es como, pero es que tu distancia intercantal es la tuya. O sea, le tienes que dar, digamos, la plantilla con la que va a vivir siempre, y luego ya hay variantes de hay que detalle. enseñar cómo vas envejeciendo. Y siempre digo que los dientes de abajo, que nadie se los cuida, hay que cuidárselos a los 30 años, porque luego con 50 se nos ha caído la cara y solo se ven los de abajo. Siempre y los aparecen de arriba. ahí. Pues esto pasa un Yo poco recuerdo lo mismo. cierto vicepresidente del gobierno que no se dio cuenta que la edad pasa y los tenía verdes. Claro, entonces y era estamos a arreglar los de cosa... arriba y no los de abajo, que son los que más me se ve la gustaba cierta porque quedaba pues fatal. eso hay que también enseñarlo dónde sujetar para que... Es que yo creo que hay un tema interesantísimo, vamos, que es fundamental en la relación médico-paciente, que es un buen diagnóstico. Al final el paciente tiene que entender que tú estás haciendo un acto médico y que tú eres la persona que sabe lo que él necesita. Y yo creo que cuando haces todo un estudio pormenorizado, como hacemos nosotros, viendo las asimetrías, viendo cómo son los tercios faciales y viendo un poco lo que él necesita, lo que necesita la paciente y explicando cuál es su proceso de envejecimiento, porque cada uno constitucionalmente también tiene una base que le lleva a un proceso diferente. Yo creo la mayoría de los pacientes lo entienden. Ahora ya sí, ¿no? Sí, y dicen... Oye, pues esto no me lo han hecho en ningún sitio, o realmente esto es lo que yo buscaba, porque al final la relación médico-paciente es una relación de confianza, y eso es lo que busca, aunque ella crea, lógicamente, otra cosa, porque te está diciendo un síntoma, pues es que mira los surcos tal, eso no significa que tú tengas que hacer lo que ella cree que es, ponme aquí, no. Esto es una cosa conjunta que hay que hacer un estudio y ver qué está pasando en todo lo que es el proceso tuyo de envejecimiento facial. Si le planteáis, por ejemplo, mira, tú lo que necesitas es 2 o 3 intervenciones en los próximos, vamos a suponer, una segunda boda, 38 años, quién sabe si a lo mejor un niño, pero dices, vamos a ver, tú vas a necesitar 2 o 3 intervenciones en los próximos 4 o 5 años. Y estos son los sitios donde va a haber que intervenir, si quieres. Pero este es el proceso. Es un plan de tratamiento. Y esto la gente lo acepta, sí, digamos, si se lo planteas así. Y lo agradece. Claro. Lo acepta y lo agradece porque entiende, además también entiende que el proceso de envejecimiento no le ha caído de un día para otro. Claro. Porque la solución tiene que caer de un día para otro. Eso no va en contra de nuestra biología. Muchas veces lo que nosotros hacemos es ir remodelando un poco esas facciones a devolver sus facciones anteriores. Y eso muchas veces no se hace en una sola sesión, de manera natural, claro. Si vamos a hinchar, pues en una sola sesión hinchas fenomenal. Sí, no, pero no es el objetivo. Luego a ver quién deshincha eso. Todo claro. queda mejor. La primera consulta es solo diagnóstico de fotos, te hacen ese estudio de tus proporciones, te ves más o menos el antes y el después de lo que te van a hacer, el estudio que hacéis. ¿Por qué habéis hablado tanto de la asimetría? Bueno, es que tenemos todo un programa de diagnóstico, nosotros lo llamamos diagnóstico multidimensional, en el que realmente en el ordenador nosotros podemos hacer, es curioso porque podemos hacer hemicaras, que son las 2 derechas o las 2 izquierdas, y ahí ves perfectamente cómo son 2 personas distintas, y ahí explicas muy bien al paciente cómo los lados no son iguales y cómo hay que buscar esa proporción a la hora de hacer los tratamientos. Claro, igual pinchar que más o menos, dependiendo del lado. Claro. Y luego estableces, también explicamos que lo que ha dicho Sofía, que el proceso de envejecimiento es algo de años. No hay una varita mágica que de repente, de un día para otro, te haga 20 años menos. Pero sí que es la idea, si rejuveneces a una persona, de que realmente empiezan a reconocerse en la foto de atrás.
dices, ay, pues así es como yo estaba hace ¿Y cómo 5 años. ¿Y cómo es esto que siempre se ha hecho? Cuando hablas de la asimetría, que es verdad, te sacan 2 cortes, la izquierda y la derecha, y dices, bueno, es otra persona Sí, o es sí, otro sí. monstruo. Y sin embargo, ¿eso cómo encaja con la idea clásica de que la belleza está en la simetría? Si el ser humano es asimétrico. ¿Por qué? A ver, hay asimetría simétrica, que ese es el otro lado. La persona, cuando estás haciendo en una paciente un tratamiento, tienes que buscar que no haya asimetrías que luego sean muy llamativas y se te vayan un poco de las manos, como una ceja. Cuando Sí. estás haciendo un tratamiento con toxina botulínica, pues es que realmente puedes, incluso puedes hacer que esas asimetrías sean menos y que, sobre todo, lo más importante, que no vaya en una dirección en que luego va Equivocada. a ser muy llamativo. Nosotros estamos tratando parálisis faciales, que cuando tienes una parálisis se queda muy relajado un lado y el otro se hace hiperactivo. Claro. Y tenemos pacientes que vamos haciéndole el tratamiento y, claro, están de una manera que si no se lo hubieran hecho, pues estarían realmente con mucha simetría. Pero realmente es verdad que lo del parámetro de ese paradigma de que la simetría es fea y que la simetría es donde está la belleza, realmente es confuso. No hay una cara 100% simétrica, ninguna. Claro. Lo que tiene que estar es armónica. Exacto. Es decir, Claro. que la simetría que hay en un lado se compense en el otro lado. Tú Y que coges no a haya- Angelina Jolie, la divides en 2 y son 2 personas completamente distintas. Una es completamente redonda y pepona y la otra es completamente esqueletizada. Pero está en el grado justo para que una compense a la otra. Estaba. Bueno, Ya. quizá. Bueno, sigue, no, Estaba. sigue. Es Y nada. Pero volviendo pero es eso así. de lo armónico, que cuando se dice simétrico se quiere decir armónico, Armonía, no es pero- lo mismo. Y ahí es donde tiene que ser casi adivinar, porque tenéis que pinchar y además saber cómo va a evolucionar eso en relación con lo Bueno, demás. ¿cuánto duran los A ver, lo pinchazos sabemos también? perfectamente porque cuando estamos pinchando es como si estuviéramos abajo donde estamos trabajando. Es decir, la anatomía de facial tiene que ser algo que sea la visión tuya incluso cuando duermes. O sea, que tú lo estás viendo. Sí, Dice, y este los- pinchazo dentro de un año va a estar así. No, no, y O juegas porque con muchas variables. Eterno, ¿no? ¿Cuánto dura un...? A ver, Vamos a también- también tener en cuenta que son tratamientos a corto plazo, ¿no? No, no son a corto plazo, porque Un año es corto trabajando. plazo, ¿no? Claro, depende de, de quién lo Pero diga. de repente no se te cae la cara, es decir, tú realmente lo que estás haciendo es dando un soporte para que el paso del tiempo sea mejor y esté en mejores condiciones. Entonces utilizamos también hialurónicos que son de alta reticulación, que se integran muy bien en el tejido y que además se van degradando más lentamente que el hialurónico nuestro, que realmente es algo que es un proceso que vamos ralentizando el paso del tiempo y haciendo que la proporción y la armonía que estábamos hablando sea más adecuada. ¿No nos gusta entonces? ¿Qué hacemos? Es decir, si hay un error, si creemos que nos lo han hecho mal, ¿qué pasa? Bueno, ahí? esto es lo que vamos a hablar también. Bueno, Es pues que nos vamos. hay pacientes realmente que en su consulta dicen, bueno, yo me estoy haciendo tratamientos y cada vez me veo peor. Es decir, estoy perdiendo mi esencia. Eso es lo que nunca hay que perder. Pero ¿y eso es ¿Y cómo se verdad? revierte? Eso es verdad. Quiero decir que no es solo una impresión que uno tiene, tipo las anoréxicas, las bulímicas, la anoréxica siempre se ve gorda y es un esqueleto. Es decir, no es algo que uno empieza a darle vueltas a la No. cabeza, es real. Tú mismo ves en la calle personas que ves que dices, uy, ¿qué se ha hecho? Sí. Sí. Y amigas que dices que se ha hecho. Cuando eso pasa y no te dicen qué guapa estás y te dicen Algo qué ha te has fallado. hecho, es que algo ha fallado. Entonces ahí está un poco el límite. Entonces hay personas que van haciendo, pues que están haciéndose los tratamientos y no acaban de verse bien. Y Mara, hay gente Pero se que puede quiere quitar que se con note. hialuronidasa, Sí. ¿verdad? Hay gente que Que quiere es que un se antídoto. note. A ver, la mayoría de nuestros pacientes prefieren que no se le que no note. se note. La mayoría de la gente lo que quiere es verse guapa, pero no quiere que le digan qué te has hecho. decir, Porque que si en esas el mujeres momento que que- ves a una señora pegada a unos labios Claro. y solo ves los labios, son Pero a veces caricaturas. piensas que es tan caricatura que dices, no puede tener una explicación coherente, tiene que ser que quiere verse así, pero por lo que estáis contando es Hombre, que desde ocurren luego, desgracias. la perdiendo gente, un la poco gente que también. está así o quiere, que también hay gente que quiere. Yo he llegado a tener en consulta gente que viene con unos pómulos desorbitados pidiéndome más pómulos. Digo, se va usted a tropezar porque no puede ver el suelo con esos pómulos. Dice, es que no O sea, quiero sí, ver el suelo. No, claramente, para lo que hay que ver, tienes Sí, razón. sí, sí. Pero hay gente que sí le gusta y le gusta. Pues oye, sobre gustos, colores, está claro. Pero hay gente
que no. Y de hecho hay gente que muchas veces no se trata por el miedo a lo que ve por ahí, dice voy a quedarme así solo por tratarme. No, ya os digo, mira, no te preocupes. Número uno, es verdad que es temporal, se pasa en un año, siempre hablando de hialurónico. Y por otra parte, es verdad, está el antídoto, tenemos la hialuronidasa. La hialuronidasa nos ayuda a quitar esas sobrecorrecciones, esos depósitos donde no están, donde no queremos que estén, que no nos gustan. ¿Y cuánto tiempo ha costado encontrar ese antídoto? Porque es que era antiveneno, o sea, ese es... Pues el antídoto lleva mucho tiempo en medicina. El antídoto es un recurso que se utiliza en la medicina general. Sí, O sea, pero ante, digamos, la No, plétora de... la hialuronidasa, se utiliza en medicina general, se sigue usando. ¿Y por qué? Yo creo que es la primera vez que hablamos de él. Pues lo contamos una vez, hemos pero hablado. también- Una Me vez. parece muy buena pregunta y te voy a explicar por qué. Porque es un medicamento que es barato y al ser barato no está admitido en medicina estética salvo por prescripción. O sea, tú solo puedes formular. Anda, no ahora lo me tienes. acuerdo. Ahora me acuerdo. No hay nombre comercial, no hay una farmacia Es que un tenga un genérico. nombre. Es una formulación magistral. Anda. Lo pides para ese paciente que lo necesita a una farmacia que te lo hace. Y lo tenéis en la mesa de operaciones, por llamarlo de una manera. tienes que pedir, lo tienes que ¿verdad? formular. Tienes que pedir, lo formulas al nombre de la paciente cuando lo necesitas Pero lo que es haces el curioso tratamiento. es que es un medicamento que en la Unión Europea está considerado como un medicamento de obligada tenencia en las consultas de medicina estética. Bueno, por algo es. Sí, Por pero, algo será. pero es es. una contradicción. ¿verdad? Pues es una Que contradicción, que pero por obligatorio. eso estamos Pero animando a la que gente no del tenga- Afortunadamente existe, porque lo que dices, Bueno. luego la que se ha pasado y que Sí. con el tiempo no ha envejecido con ella bien su relleno, pues por lo menos Bueno, se pues puede quitar el estaríamos relleno. hablando con pero ellas, eso ¿verdad? está muy bien, y es verdad, ahora me acuerdo lo que decíamos. nos chocó mucho. Demasiado barato, es que así no vamos a ningún lado. Bueno, Es que muchísimas gracias. Tenemos que despedir, si no Gracias, hablaríamos Sofía, con Mar. María Sofía, ¿verdad? Durante Gracias a horas y vosotros. horas de todos estos temas. Democraté, recordar que existen ahí para sí. por 50 euros hacernos Hay prueba PCR. maníacas que quieren hacerse continuamente... que quieren 23 hacerse euros continuamente Voy a test. hacer una hora cuando llega a Aunque casa dicen, en Democratest. eh, Voy a buscar en Google y por 23 euros me hacen Sí, unos que ya que antígenos. se hacen 14 al día, por lo menos que sea barato. Bueno, O sea, no, y por lo menos que sea ponernos en las mejores manos, las de Democrates. Nada, que hasta aquí por hoy. Mañana hasta volvemos. aquí, esta mañana a las 6. Pásenlo bien. Es la mañana. Es radio.